Hola, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema que dejé pendiente hace un año ya, que subí el video de C++ Introducción y que pues no continué porque estuve haciendo más bien los videos de programación en C. Y eso lo hice porque más que nada pues quería terminar esa serie de videos sobre programación en C para después continuar con estos videos sobre programación en C++. Y bueno, como ya di la introducción sobre ese curso de programación en C++, pues ahora toca, antes de empezar a programar cualquier cosa, explicar cómo funcionan los tipos de datos en C++, que agregaron una nueva característica que son los tipos de datos booleanos, además de también las clases, ¿no? Y básicamente eso fue lo que agregaron en C++. Y bueno, vamos a estar utilizando el entorno de desarrollo CodeBlocks, que en mi canal ya tienen un video sobre cómo instalar, descargar este entorno de desarrollo CodeBlocks, que viene con el compilador MingW, que es la implementación del compilador GCC, pero para Windows. Aunque obviamente está un poquito más atrasado que la versión de GCC de Linux, pues es una también muy buena opción, ¿no? O sea, no importa que esté un poquito atrasado, pero nos va a servir para este curso, para nuestros objetivos de este curso. Y bueno, pues vamos a empezar con la explicación sobre los tipos de dato. Ya había hecho un video explicándoles cuáles eran los tipos de datos que teníamos, pero en C. Básicamente tenemos los mismos, sin embargo, se han agregado, por ejemplo, el tipo vol y las clases, pero en este video más bien quiero profundizar un poquito más en ese conocimiento para que sepan cómo se representan los valores que almacenan cada uno de los diferentes tipos de dato. Bueno, comencemos. Primero que nada tenemos los valores enteros, que pues tenemos básicamente tres diferentes. Tenemos el short, el int y el long long. Cada uno tiene diferentes características y cada uno de estos tipos de datos tiene como su análogo, pero en la versión unsigned, es decir, la versión sin signo que solamente acepta números positivos. Estos que están viendo en la pantalla, estos tres que estoy pasando con el cursor, aceptan tanto números negativos como positivos. Sin embargo, como aceptan números negativos y positivos, digamos que su capacidad disminuye porque se divide a la mitad. La capacidad se divide a la mitad para los valores negativos y la mitad para los valores positivos, ¿no? Y entre paréntesis en cada uno de estos tipos de dato puse un número. Este número representa el número de bytes que necesita para ser almacenado. En este caso el tipo de dato short es como el más liviano en memoria porque solamente utiliza 2 bytes de memoria, pero también su capacidad de representación de números disminuye. ¿Y a qué se refiere la capacidad de representación de un número? Bueno, déjenme les abro aquí una consola command line y quiero que vean lo siguiente. Print. Cuando nosotros queremos saber cuántos valores soporta determinado tipo de dato, en este caso para los enteros, tenemos que sacar cuántos bits ocupa. En este caso el short tiene 2 bytes, es decir, tenemos 16 bits, ¿no? Porque cada byte son 8 bits. Entonces si multiplicamos 2 por el número de bits que ocupa, pues ya tenemos que son 16 bits para el short. Para el de entero son 32 bits. Y para el long long, que son 8 bytes, pues serían 64 bits. Entonces, ¿cómo descubrimos qué capacidad o cuántos valores posibles tenemos para estos tipos de datos? Bueno, pues simplemente agarramos y elevamos el número 2 a la potencia que corresponda el número de bits. En este caso el short sería 2 a la 16. 2 a la 16. Y al imprimir este valor obtendríamos la máxima cantidad de valores que tenemos para representar con este tipo de dato de de 16 bits, ¿no? Que serían 65.536. Ese es el número máximo que podemos representar con una variable de tipo short. Y eso si es un unsigned, ¿vale? Este es el máximo valor positivo para una variable tipo unsigned short. En el caso de que sea normal o signed, esta cantidad la tenemos que dividir entre 2, ¿no?
porque la mitad es para los negativos y la mitad es para los positivos, ¿no? Entonces, lo máximo que podríamos obtener serían 32.768 valores en el caso de que acepte números negativos, ¿no? Ahora, para el caso de la variable de tipo entera, si queremos saber cuántos diferentes valores acepta, pues elevamos el número 2 a la potencia 32, ya que es el número de bits que ocupa este tipo variable int. Si imprimimos este valor, vemos que la cantidad de valores que podemos representar con una variable tipo int, que es de 32 bits, crece exponencialmente si lo comparamos con la variable de tipo short, que solamente permitía 16 bits. Lo que vemos es que tenemos aquí 4.294 millones 967.296 posibles valores para una variable de tipo unsigned, ¿no? Bueno, este sería como el máximo valor para una positivo para una variable de tipo unsigned int. Pero si queremos saber el máximo valor positivo para una variable que sí tiene capacidad para alojar signos negativos, entonces dividimos ese valor sobre 2 y entonces tenemos que para los negativos tenemos 2.147.487.648, ¿no? Ese sería el valor máximo para los negativos y también para los positivos, ¿no? Ok, y después vamos a ver qué capacidad de representación tendría una variable entera de 8 bytes, que es la long, es decir, tenemos 64 bits para representar a un número. Entonces, si elevamos el 2 a la potencia 64, obtendremos el máximo, la máxima cantidad de valores que podemos representar, ¿no? Entonces vean que cómo crece la capacidad de representación. Ese sería como el máximo valor para una variable tipo unsigned long. Si fuera long solamente, pues simplemente dividimos esta cantidad sobre 2, porque una mitad se aprovecha para los números negativos y la otra mitad para los números positivos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta si la variable es sin signo o la variable es con signo, ¿no? De hecho, aquí ya nos aparece con notación exponencial, si se fijan, que dice por 10 a la 18. Entonces es para que se den una idea de qué capacidad tienen estos tipos de datos para representar un número, ¿no? Entonces, si es dependiendo de qué tipo de problema, ¿no? Si los valores que van a estar utilizando en su programa, que todavía no hemos visto esa parte de la programación, pues bueno, considerando que van a utilizar tamaños pequeños, bueno, pues lo más recomendable sería utilizar una variable short, ¿no? Para no gastar tanta memoria. Después, si más o menos van a ser un poquito grandes, pero tampoco tanto, pues podrían usar una variable entera de 4 bytes. Y si los valores que van a ocupar son extremadamente grandes, fíjense la cantidad de valores que tiene 2 a 64, o sea, ni siquiera puedo leer este número, ¿vale? Entonces, pues sí utilicen una variable de 8 bytes para números extremadamente grandes, ¿no? Pero es muy raro el caso en el que necesiten una variable de 8 bytes entera, ¿no? Bueno, ahora pasemos con las variables que están en el conjunto de los números reales, ¿no? Las variables que representan números reales son las variables con punto flotante. Estas variables con el compilador MINCW puede que... Es que esto se los digo porque algunos compiladores pueden que los tipos varíen un poquito. Puede ser que algún compilador no soporte la variable long, ¿no? Pero en el caso de nosotros que estamos utilizando o vamos a utilizar el compilador MINCW, pues sí sería pertinente mencionar qué tipos de datos podemos utilizar para este compilador, ¿no? Puede variar un poquito entre compiladores, pero bueno. Ahora, mencionando las variables de punto flotante, tenemos una variable float de 4 bytes, que son 32 bits, y tenemos una variable double, que es de doble precisión, que es de 8 bytes, es decir, 64 bits. Ahora, los máximos valores que representan, que podemos obtener con este tipo de variables, respectivamente, para la de tipo flotante de 4 bytes, es 3.4 por 10 a la 38. Es decir, este sería el máximo valor que podríamos representar con una variable de tipo flotante
de 4 bytes, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una variable de doble precisión, que es el double, este valor crece exponencialmente. Es 1.7 por 10 a la 308. Imagínense cuántas ceros después de este punto va a haber, ¿no? O sea, 308 después del punto. O sea, es extremadamente gigantesco ese valor, ¿no? Y el número de decimales también crece, ¿no? Con una variable de 4 bytes flotante, el número de decimales puede ser menor, y con una de doble precisión es mayor la cantidad de decimales que podemos obtener. Ahora, el menor valor posible, recuerden que un número flotante puede ser 0.000001, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo valor que aceptan este tipo de variables? En el caso de la flotante de 4 bytes, el mínimo valor es 1.4 por 10 a la menos 45, ¿no? Ese es un valor extremadamente pequeño. Es como si recorriéramos este punto 45 veces a la izquierda, ¿no? Entonces fíjense cuántos ceros tendríamos, ¿no? Después del punto. O sea, es una cantidad extremadamente pequeña. Ahora, en el caso de la variable flotante de doble precisión, que es la double, que es de 8 bytes, ese valor es, no podemos guardar valores mucho más pequeños que con una variable de tipo float. Con la variable de tipo double, el valor mínimo que podríamos almacenar sería de 5 por 10 a la menos 324. O sea, esa es una cantidad extremadamente pequeñita, ya casi acercándose al 0, ¿no? Es que después del 5, o sea, serían como 323 0, o sea, serían 0.323 ceros, 5, ¿no? O sea, un montón de ceros después del punto, ¿no? O sea, es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿de qué dependería o cómo podríamos considerar si utilizar una u otra, ¿no? Entonces también como en el caso de las variables enteras, pues también es dependiendo de qué objetivo estemos siguiendo, ¿no? Si vamos a estar utilizando, por ejemplo, cantidades o más bien, o queremos resultados que requieran una precisión pues casi exacta, o sea que es el valor verdadero, pues entonces tal vez lo más recomendable sería utilizar variables de tipo double, ¿no? Porque si no, si utilizamos una variable de tipo float, es posible que se pierdan cierta precisión, ¿no? Cierta aproximación. Puede que la aproximación al resultado sea menor. Entonces también depende de qué tan aproximados queremos que esté nuestro resultado, ¿no? Entonces ya dependería, ¿no? Pero por regla general, pues casi siempre se ocupa una variable de tipo double cuando vamos a hacer operaciones matemáticas, por ejemplo. Ahora vamos a ver las variables de tipo char que representan caracteres. En este caso depende un poquito de la codificación del sistema en el que estemos trabajando. En este caso yo estoy en Windows y Windows es una codificación de 255 bits, perdón, de 8 bits que nos da la posibilidad de representar 255 bits. Eso es nada más y nada menos que la tabla de valores ASCII, ¿no? La tabla del código ASCII, donde desde el 0 hasta el 255 cada uno de esos valores representa un carácter diferente. Por ejemplo, el 97 representaría una A, ¿no? El 115 representa una S, ¿no? El 140 representa ahí como una I, ¿no? Y tenemos varios símbolos ahí como que raros. Entonces, por ejemplo, en Linux, que por lo general maneja codificación que me parece que es UTF o la verdad no sé cuál sea. El punto es que tenemos más caracteres posibles, entonces también dependería de la codificación del sistema. Y bueno, ahora vamos a pasar con las variables. Ah, bueno, también se me olvidó mencionarles que las variables de tipo char utilizan un byte, ¿no? Ya que son solamente 8 bits, ¿no? Si estamos trabajando en Windows. No sé si esto sea cierto también en Linux, de que ocupa un byte. Entonces sería cosa de probar, pero como en este curso vamos a trabajar con Windows, pues entonces vamos a utilizar o vamos a dar por hecho que las variables de tipo char utilizan solamente un byte, es decir, 8 bits. Bueno, ahora vamos con las variables de tipo bol. Las variables de tipo bol fue un nuevo agregado que se le dio al lenguaje C++. Antes en el lenguaje de programación C, que es la base de C++, por así decirlo, para representar valores booleanos se ponía o un 0 o un 1. En este caso ya tenemos una variable especial para almacenar
falso o verdadero. Es decir, esta variable de tipo bol solamente puede almacenar dos valores, o un false o un true. En este caso el true pues sería un 1 y el false sería un 0. Algo que me parece un poquito extraño en cuanto a esas variables booleanas es que se almacenan en un byte, ¿no? Entonces, piénsenlo, si tenemos solamente dos valores posibles, sería suficiente con almacenar estos valores en un bit, pero se almacenan en un byte, es decir, son 7 bits más, ¿no? O sea, solamente tenemos dos valores, pero aún así le dieron 8 bits, ¿no? No sé por qué, pero bueno, es así. Bueno, ahora vamos a darles un poquito, bueno, les voy a dar un poquito de eh, introducción así muy a grosso modo sobre los tipos struct y las clases, ¿no? Y los class, ¿no? Y los tipos class, que son datos definidos por el usuario, ¿no? Cuando investigamos, por ejemplo, en Wikipedia o en Google, por lo general cuando vemos struct o class nos dicen que es datos definidos por el usuario, ¿no? Pero a veces cuando somos principiantes, pensamos que cuando se dicen eso es que son datos del usuario final, ¿no? Del usuario que utiliza el programa que hagamos nosotros, pero no, cuando dicen usuario se refieren al programador, ¿no? Que en este caso seríamos nosotros, ¿no? Entonces, esos son datos que nosotros definimos para representar ya sea modelos matemáticos, objetos de la vida real, ¿no? Lo que sea, podemos representar muchas cosas con ese tipo de variables struct y class. Y bueno, el tamaño en bytes que necesitan para almacenarse estos tipos de datos es variable, ¿no? Entonces ya veremos de qué les estoy hablando en videos siguientes. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora en, pues así, ¿no? Que son datos definidos por el usuario y que son su tamaño es variable, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño programa de prueba. Llevamos 17 minutos, yo creo que el máximo va a ser 25 minutos por video, espero. Bueno, vamos a crear un nuevo archivo aquí en CodeBlocks para probar estos tipos de datos y cómo podemos almacenar valores en ellos, ¿no? Estamos aquí en CodeBlocks y lo que tenemos que hacer para abrir un nuevo archivo, esto ya, si han visto mis videos de C, ya saben cómo utilizar CodeBlocks, pero si no, bueno, pues aquí en la parte izquierda superior tienen un icono que dice New File. Si dejan ahí el mouse va a aparecer New File, le dan clic y tenemos que cliquear en donde dice Empty File. Después vamos a darle Control S para almacenar el archivo en alguna carpeta que deseen. En este caso yo voy a almacenarla en esta carpeta. Bueno, de hecho no, ya tengo un archivo creado. Entonces solamente voy a abrirlo, este archivo que ya tenía creado, que yo le puse, bueno, está aquí en documentos, perdón, aquí no, en GitHub, código C++, en tipos de datos. Y bueno, ya tenía esta parte de acá, vamos a borrarlo. Y bueno, esta estructura básica de un programa, esta es la estructura básica de un programa, solamente copien y péguenla si no saben lo que significa. Pero en la parte de introducción, del video pasado de este curso, ya les expliqué un poquito, ¿no? Acerca de esta parte, ¿no? Pero bueno, vamos a probar los tipos de datos que tenemos. Tenemos int y tenemos un identificador, por ejemplo, i. Y de esta forma ya creamos una variable entera de 4 bits, perdón, de 4 bytes, es decir, 32 bits. Ahora, si queremos una variable entera de 2 bytes, pues simplemente ponemos la palabra reservada short y el identificador. Ojo, no se tienen que repetir los identificadores porque esto va a dar un error tremendo de compilación, ¿no? Porque ya está en uso ese identificador. Entonces ponemos otro identificador que es el nombre que le vamos a dar a esa variable, ¿no? Y ahora tenemos las variables enteras de 8 bytes, es decir, 64 bits. Es decir, ponemos long, que es el tipo, y ponemos un identificador, por ejemplo K. Y entonces en este momento ya estamos explotando las tres tipos de variables o de tipos de dato entero que tenemos a disposición, ¿no? Una entera de 4 bytes, una entera de 2 bytes y una entera de 8 bytes. Obviamente esta de long no es muy usual utilizar este tipo de variables long, ¿no? Porque si estamos utilizando muchas variables de ese tipo, pues entonces vamos a utilizar mucha memoria. Lo más común es utilizar una variable entera, aunque en ciertas ocasiones si queremos maximizar el uso de la memoria, pues podríamos utilizar una variable de tipo short para no utilizar tantos recursos y a sabiendas de que no vamos a utilizar valores muy grandes, ¿no? Pero por lo general nos vamos a estar quedando con una variable entera
Y si se fijan aquí en la declaración de la variable, también puedo darle un valor para inicializar la variable de una vez, ¿no? La creo y al mismo tiempo le estoy asignando un valor, ¿vale? Bueno, y básicamente eso es todo por parte de los enteros. Ahora vamos con los tipos de datos reales, que son los que tienen punto decimal. Entonces, para ese propósito tenemos la palabra reservada float, que podemos ponerle un identificador, por ejemplo f, y de esta manera pues ya estamos creando una variable punto decimal de punto flotante de 4 bytes. Y después tenemos el tipo double, vamos a ponerle d por ejemplo, y ya tendríamos creada una variable de punto decimal, de punto flotante, mejor dicho, que es de 8 bytes, ¿no? Por lo general en C++, casi siempre en los códigos que yo he revisado de C++ de otras personas, por lo general es más usual que ocupen variables de tipo double que variables de tipo float, ¿no? Pero en ciertos casos puede que sí sea necesario considerar cuánta memoria estamos ocupando para almacenar estos valores, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nos piden resolver problemas y nos dan un límite de memoria. Imagínense que necesitamos almacenar 1 millón de valores, 1 millón de valores, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues yo almaceno cada uno de esos valores va a estar almacenado en una variable de tipo double, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces voy a tener 1 millón de valores de variables tipo double. Ahora, multipliquen 8 bytes por 1 millón. Son 8 megabytes, ¿vale? O sea, estoy almacenando 1 millón de valores de tipo double, es decir, ya son 8 megabytes, ¿no? Solamente por almacenar 1 millón de valores. Entonces, en ese caso, si utilizamos una variable tipo float, pues reducimos a la mitad la memoria que estaríamos ocupando, ¿no? Y también dependerá, pues obviamente, del objetivo que estemos persiguiendo, ¿no? Si, por ejemplo, queremos ocupar una precisión muy buena, o no sé si decirlo precisión, más bien una aproximación buena a el resultado real, pues entonces lo más conveniente sería utilizar pues una variable de tipo double, ¿no? Que nos da mucho más precisión que una variable de tipo float. Ok, y para inicializar este tipo de variables, pues ponemos el tipo de dato, por ejemplo double, le pongo d y utilizamos el operador de asignación y a la derecha escribimos un valor para esa variable, por ejemplo 3.21, y esta es una notación de punto decimal, pero hay otra notación que es la siguiente, por ejemplo 1e menos 25. ¿Qué estamos especificando con esto? Esto es totalmente válido. Si ahora mismo le damos al botón de compilar, fíjense donde le estoy dando con el clic, si le doy al compilar, esto es compilable, o sea, es válido en el lenguaje, pero ¿qué significa, no? Vamos a poner a la menos 5, ¿vale? Entonces, si vamos a suponer que tenemos otra variable double que se llama de 1 y le asigno 0.12341. Ok, este valor que ven que le estoy asignando a la variable de 1 es el mismo valor que le estoy asignando a esta variable 1, a esta variable d, perdón. Porque si se fijan, después de, o sea, tenemos un 1, y entonces es como si aquí pusiera 1.0, ¿no? Por 10 a la menos 5. Entonces estamos recorriendo 5 espacios a la izquierda ese punto decimal, ¿no? Entonces nos quedarían 4 ceros antes del 1 y después ya vendría el punto, ¿no? 0.4 ceros y un 1, ¿no? O sea, es una manera diferente de representar el mismo valor, ¿no? Puede que a veces sea más conveniente o por facilidad asignar un valor con la notación exponencial que con la notación de punto decimal, que puede ser un poquito más largo. Bueno, ahora ya con esto en mente vamos a pasar al tipo char. El tipo char solamente es un byte de información y podemos ponerle un identificador, char c, mi variable se llama c y es de tipo char, ¿no? De tipo carácter. Y ahora mismo le podría asignar un carácter, por ejemplo la a. ¿Cómo se la estoy asignando? Bueno, pues tengo que poner el carácter entre comillas simples. Las comillas simples es las comillas que solamente es como ahí pues sí, una comilla, ¿no? Una comilla simple, no sé cómo decirlo. Pero si nosotros ponemos más de un carácter dentro de las comillas simples y compilamos esto, bueno, al parecer dice que nos da un warning, dice que un sobreflujo de una constante implícita.
¿Por qué? Pues porque le estoy dando más de un carácter. Yo pensé que me iba a dar un error de compilación, pero solamente me da un warning. Entonces, no sé, cuando imprima su valor, no sé qué valor me dé. Pero bueno, para este tipo de variables de tipo char o este tipo de literales, porque así se llaman, literal, solamente es conveniente o lo correcto sería poner un solo carácter dentro de las comillas simples para asignarle el valor a la variable, ¿no? Bueno, hablando de esto, pues vamos a el último tipo de dato, que son los booleanos. ¿Cómo especificamos que vamos a crear una variable de tipo booleana? Pues ponemos la palabra clave bool y ponemos un identificador, por ejemplo b, y ahora mismo le puedo asignar uno de sus dos valores, o false, que sería falso o 0, o true, que sería lo mismo que poner aquí 1, ¿no? Si pongo un 1, se hace una conversión implícita al tipo de dato booleano. Cualquier valor entero diferente de 0 es considerado como verdadero. El único valor entero considerado como falso es el 0. Es decir, si nosotros aquí ponemos un 4, ese 4 va a ser considerado, es decir, estaríamos haciendo una conversión implícita de este 4 a un true, ¿no? Porque, como les digo, cualquier valor distinto de 0 es considerado como verdadero. Entonces, si compilo esto, pues no me va a dar ningún error. Simple y llanamente, a esta b se le va a asignar un true, porque es diferente de 0. Si yo le pongo un 0, pues se le asignaría un false. Sin embargo, lo más recomendable no es asignarle números, sino asignarle directamente la palabra false o el valor true. De esta forma, ¿no? True o false, ¿no? Que es lo más recomendable. Ok. Y bueno, este tutorial más que nada fue para explicarles esos aspectos de la representación de los tipos de datos en este lenguaje de programación, que realmente esto que les acabo de decir realmente aplica para todos los lenguajes de programación general. Bueno, no para todos, ¿no? Por ejemplo, para Python ya es diferente, pero para la mayoría de los lenguajes de programación así es como se representan los números. Dependiendo de qué cantidad de bits tengan para representar el valor, pues va a ser los valores que podemos representar con él. Y como les digo, pues ya dependerá de qué tipos de valores queramos representar o qué tipo de objetivo estemos siguiendo para nuestros programas. Me faltó hablarles un poquito más sobre los tipos de datos definidos por el usuario y sobre apuntadores, que también es otro tipo de dato. Un apuntador es un tipo de dato específico, pero como ya es un tema más avanzado, pues se lo explicaré en un video siguiente. Entonces estén atentos y el siguiente video pues vamos a hablar, yo que sé, de entrada y salida estándar o no sé, ya veré de qué hablo para el siguiente video. Y yo creo que ya en el siguiente video vamos a estar programando con este entorno de desarrollo. Si no tienen este entorno de desarrollo que se llama CodeBlocks, pues pueden ver un video de mi canal que tengo dedicado específicamente para enseñarles cómo instalarlo y de dónde lo pueden descargar. Es más, les voy a dejar el link en la pantalla o a ver cómo les dejo el link en la descripción, pero para que no tengan que estar buscándolo. Bueno, aquí me despido, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si así fue, pues pueden darle manita arriba, suscribirse si no están suscritos. Y bueno, nos vemos en el siguiente tutorial sobre C++ en este curso de programación con C++. Cuídense, chao, hasta luego y pásenla bonito. Bye.